Bien. Muy bien, Muy súper. bien, darle la bienvenida. Tenemos en línea, bueno, al hombre del momento, que es el ministro del Trabajo, Luis Miguel de Camps García, a propósito del anuncio que hace el gobierno y los sectores tripartitos de este aumento salarial, específicamente de los salarios mínimos de las empresas no sectorizadas. Cuéntenos un poco de qué se trata esto, ministro, porque hemos estado discutiendo quiénes están incluidos, quiénes no están incluidos, cómo afecta la reclasificación de las empresas. Hay muchas dudas en el ambiente. Cómo no, muchísimas gracias a ustedes por permitirme compartir estas informaciones. Y bueno, el gobierno dio a conocer hace algunos minutos, unas horas, en la conclusión de un proceso de conversación y discusión y diálogo que concluyó, valga la redundancia, con un consenso y acuerdo para aumentos salariales, incluyendo un nuevo mecanismo de clasificación de empresas. Eso significa que para empresas grandes el nuevo salario mínimo será 21,000 pesos. Eso es un aumento de más del 19%. Para empresas medianas es un salario mínimo nuevo de 19,250 pesos. Ese aumento es de 59% de aumento. En las pequeñas, el nuevo salario mínimo es de 12,900 pesos, que es un aumento de más de un 20%. Y en las micro, que es una nueva clasificación, es un aumento de 11%. Eso significa, en promedio, un aumento de 24%. Cuando usted toma la inflación y la compara con el aumento, se da cuenta que el aumento no solamente cubre la inflación, sino que va más allá. Y ese aumento se inicia a aplicar en la segunda quincena de este mismo mes de julio, es decir, pasado mañana. Ministro, con respecto a la reclasificación de las empresas, hay algunas dudas. Sabemos que esto viene de la ley, si no me equivoco, la ley 187-17, pero ¿cómo va a afectar esta reclasificación al empleado? Es decir, si un empleado que trabajaba en una empresa grande y ganaba, digamos que 19,000 pesos, y ahora su empresa está reclasificada como mediana, ¿cuál va a ser cómo se va a manejar esto? ¿Cuál va a ser finalmente el aumento que terminaría recibiendo? Bueno, en primer lugar, muchísimos saludos, doctora Peralta, a usted y por favor salúdeme a su padre. Claro que sí, cómo no. Efectivamente, eso es un escenario posible, para lo cual la resolución contempla la prohibición expresa de que se utilice la nueva clasificación con la intención de defraudar al empleado, al trabajador. Eso es lo primero. Es una buena noticia. Sí, por supuesto. Entonces, lo segundo es precisamente, al darse este aumento en gran medida, o sea, con unos porcentajes tan importantes, eso crea de por sí un efecto dominó. Pero así como usted señala ese impacto, déjeme señalarle también la cantidad de impacto distinto. Claro. Muchas empresas pasarán de ser consideradas pequeñas a consideradas medianas y grandes, porque el esquema de clasificación anterior al de hoy estaba basado en el criterio de capital e inventarios. Ahora este esquema es en base a cantidad de trabajadores y a ventas brutas. Igual se puede ver el escenario que una empresa tenga cantidad de trabajadores que le calificarían como pequeña, pero sus ventas brutas le calificaría como mediana. La resolución contempla la solución a esta situación, y es que se toma el criterio de la clasificación más alta para beneficiar al trabajador. Bueno, pues yo lo felicito, porque esa sí que es una muy buena noticia y una buena aclaración, porque esa era otra
otra duda que veía en las redes sociales, que si el único criterio para la clasificación iba a ser la cantidad de empleados y no la producción de las empresas. Ministro. Sí, no, efectivamente son ambos aspectos, y si un aspecto cae en una clasificación y el otro en la otra, se asume el aspecto de la clasificación más alta, para así que los trabajadores tengan mejor salario. Excelente. Ministro, hay quienes tienen la inquietud de cómo usted en tan poco tiempo pudo lograr este resultado con unos sectores que por mucho tiempo se mantiene discutiendo este tema tan neurálgico, y que de repente no se puede llegar, a veces tú crees que no se va a llegar a ningún lado, que usted lo lograra en tan corto tiempo. Primero, partiendo ellos de una petición de un 40% y que no se le ha dado, pero están conformes. Eso por un lado. Y por el otro, ¿qué va a pasar con las enfermeras que tienen varios días en paralización de labores por también reclamando un aumento salarial? Y los pensionados que nos han estado llamando, algunos de ellos, aquí al programa. ¿Cómo no? Voy a comenzar de atrás para adelante, si usted me permite. Claro. Con respecto al tema de las pensiones, efectivamente, en cuanto al sector privado, los trabajadores del sector, bueno, los trabajadores tanto del sector privado como del sector público, pero que están bajo el esquema de la seguridad social de capitalización individual, este aumento salarial significará una mejoría al sistema de capitalización, lo que se traduce en mejores captaciones o reservas a los fines de pensiones. Para los pensionados que están bajo los esquemas anteriores a la ley 8701, que me imagino que es eso a lo que usted se refiere, esos son pensiones que fueron trasladadas desde el Instituto Dominicano de Seguridad Social a el Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Pensiones y Jubilaciones. Nosotros somos muy respetuosos de la independencia de las distintas instituciones, sin embargo, sí hay una visión clara del gobierno. El presidente mismo lo ha planteado, la última vez que lo hizo fue el 1 de mayo de este año, en donde existe el interés de poder igualar y mejorar las pensiones bajo ese esquema. Entonces, los dos tipos pensionales se atienden con estas dos direcciones que les he dicho. La segunda parte de su pregunta, usted hablaba, recuérdame por favor. Las enfermeras también. Ah, sí. Eso corresponde realmente al sector público, es decir, como enfermeras potenciales empleadas del sector público. Y el Ministerio de Trabajo es el ente regulador del sector privado. En el caso de las informaciones que se dieron hoy sobre el aumento salarial, corresponden al aumento salarial de las empresas del sector privado no sectorizado. Y respecto a la primera parte de su pregunta, muchísimas gracias. Mire, la verdad, y con toda transparencia, tanto el sector empleador como el sector trabajador deben ser reconocidos. Efectivamente ha habido enfrentamientos y diferencias históricas, a veces muy álgidas, pero son legítimas. Claro. En esta oportunidad, ambos sectores han puesto parte, tanto el sector de los trabajadores como el sector de las empresas. El liderazgo sindical de los trabajadores y el liderazgo gremial de los empresarios han puesto de su parte, independientemente de los costos soterrados que esto significa. Y en nuestra opinión, se debe principalmente a que la visión y ejecutoria de gobierno del presidente Abinader ha impregnado a todos quienes le acompañamos de el estilo de transparencia, también la confianza que la gente siente en las ejecutoras del gobierno, precisamente por esa franqueza. Sin duda alguna fue el más importante de los componentes para poder lograr este exitoso resultado. Bueno, realmente ya usted ha explicado con detalles y parte de mi inquietud, porque decíamos al comienzo del programa, decía yo que este ha sido, y usted confirmará si es así o no, el incremento más alto de los últimos 15 años, tomando en cuenta que estamos en medio de una pandemia. Y de hecho, el representante del sector empleador, el señor Pedro Brache, sostenía que aparte de pagar dicho aumento sería un verdadero reto si esa parte no las pudiese explicar. Por ejemplo, un salario de 20,000 pesos
le costaría al empleador 34.500 pesos. ¿Cómo no? Mire, el señor Branches se refería a unos cálculos desde el punto de vista del sector empleador, en donde tienen que tomar en consideración no solamente el monto que recibe el trabajador directamente, sino la cotización a la seguridad social, otros costos relacionados, por ejemplo, lo del Infotep y otros aspectos más, pero también en ese cálculo que ellos hacen, toman en consideración los derechos adquiridos por el trabajador, que se mantiene obviamente como parte relacionada. Entonces, a eso es a lo que él se refería. Por eso decimos que el hecho de poder haber logrado estos aumentos salariales ha sido una demostración de voluntad positiva de ambos sectores. En cuanto a la cantidad del aumento, efectivamente, nominalmente, el último aumento que hubo con un aumento nominal importante fue aproximadamente en el 2005, con 30%, pero recuérdense que en ese momento la inflación rondaba los 60%. Es decir, que aunque nominalmente parece ser mayor, en lo que se considera salario real es inferior a este nuevo aumento salarial, porque ahora nosotros con el aumento cubrimos la inflación y aumentamos más allá de la inflación. Por lo tanto, probablemente sea uno de los aumentos salariales más importantes, más históricos, en cuanto a cantidad también, y en cuanto a salario real, y sobre todo con el componente adicional de la pandemia. Claro. Y entonces posiblemente se consultaría un posible diálogo ya más adelante, a propósito de las llamadas que recibimos anteriormente de nuestros oyentes, de trabajadores sectorizados en áreas como, por ejemplo, construcción, turismo, zonas francas. Sí, definitivamente eso es ahora el siguiente paso. Toca el proceso de la convocatoria que le corresponde al Comité Nacional de Salario hacer para lo que son los llamados salarios de, valga la redundancia, sectores sectorizados, pero eso es justamente ahora lo que corresponde, y eso incluye zonas francas, turismo, construcción. En la resolución que se emitió en el día de hoy, además de las clasificaciones de las 4 empresas, también se adoptaron mejoras en los salarios de 2 tipos de salarios. El salario del trabajador jornalero agrícola subió en un 25%, y el salario de los trabajadores de la seguridad privada subió en un 15%. Eso también es importante, está incluido en la resolución, pero es importante mencionarlo. Ministro, las empresas medianas, lo que conocemos como las pymes, ¿están representadas en el Consejo Nacional de Salario a través de, por ejemplo, Pedro Brache representaría a las pymes en este escenario? Le explico. El Comité Nacional de Salarios es un organismo adscrito al ministerio, pero es un organismo con ciertos niveles de autonomía. Okay. Entonces, es también tripartito. Hay un representante del sector gubernamental designado por decreto, y hay un representante del sector empleador y sector laboral. Las pequeñas empresas, que creo que a eso que usted se refiere, tienen su representación. En el sector empleador existe un sindicato, uno solo, porque los sindicatos no solamente son de trabajadores, también hay sindicatos de empleadores. Y en la República Dominicana solamente existe uno que se llama Copardón. Y ese representa a todos, esa era mi pregunta. Representa a todos, pero en la designación de los vocales y representantes en la mesa, en el comité, uno de ellos, designado por ellos, es el presidente de Codopyme, que es una asociación de micro y pequeñas empresas. Y ese sector estaba representado por esa asociación en esa discusión salarial, así es. Perfecto. Bueno. Ministro, una última pregunta. Sabemos que tiene algunas otras obligaciones. Bueno, hay un día activo hoy, seguro. Sí. Hoy es un día intenso para usted. Como decía yo, usted es el hombre del día hoy. Mire, hay discusiones que se avecinan
como es la reforma de la Ley de Seguridad Social, y usted también ha hablado y ha mencionado el tema del pacto social, que incluiría también la posible reforma del Código de Trabajo. ¿Cómo entiende usted que podría beneficiar este nuevo ambiente de negociación entre los sectores? Porque a lo que estamos acostumbrados es que usualmente están en los dos extremos, primero se entran a pedradas y luego al rato entonces es que hablan. Pero me parece que con esto se crea un nuevo ambiente y quisiéramos ver cómo lo interpreta el ministerio para estas próximas conversaciones. José se cayó, Gregorio, parece. lamentablemente se cayó la llamada. Estuvimos conversando con el ministro del Ministerio de Trabajo, Luis Miguel de Camps, a propósito de todas estas informaciones que hemos estado compartiendo acerca del aumento salarial. Lamentablemente perdimos la llamada. Pero vamos a ver si nos pide que le marquemos de nuevo, me acaban de decir por aquí. Sí, hay una pregunta también que me hacen a través de Twitter. Ojalá podamos hacer contacto con él para hacerle esta pregunta. Ok, lo tenemos al aire nuevamente. Sí. Buenas tardes, nuevamente, ministro. Sí, antes de que se cayera la llamada, le decía que definitivamente una de las grandes, de las sorpresas positivas de este proceso ha sido el ambiente de negociación sensata y de construcción de consenso al que no estábamos acostumbrados. Por lo regular, tanto el sector empleador como empresarial, como trabajador, usualmente primero se entraban a pedradas y después que habían varios heridos, entonces era que se sentaban a discutir. Sin embargo, hemos visto que hay un nuevo espíritu. ¿Entiende usted que esto podría tener un impacto positivo en las discusiones, por ejemplo, del pacto social, reforma de la seguridad social y reforma del Código de Trabajo? Efectivamente, cuando hace aproximadamente 4 meses y medio convocamos el Consejo Consultivo del Trabajo, que es otro órgano tripartito consultivo del Ministerio, de manera tripartita coordinamos y acordamos que los pasos que demos para construir consensos para el salario, para la reforma del Código de Trabajo, la reforma de la Ley de Seguridad Social, el Pacto Social, teníamos que hacerlo conscientes de que en estos momentos en la República Dominicana el consenso no es una opción, es una obligación de responsabilidad moral. Y hemos sentido y logrado, y también se encuentra hoy evidenciado, de que es el mismo sentir tanto de los trabajadores como de los empleadores, así como lo es del gobierno. Y ese espíritu de construir los consensos, respetando las diferencias, es el que nos debe ayudar para lograr la materialización del pacto social. Y recordemos que el pacto social es eso, es identificar una cantidad de debilidades que la pandemia ha traído a la superficie, es la oportunidad más importante para atenderlas, mejorarlas y corregirlas, y no caer en un proceso hacia abajo de deterioro, sino por lo contrario, poder construir un ciclo virtuoso. Ministro, hay una pregunta de nuestros oyentes que también interactúan a través de las redes. Para usted, dice Maritza Rijo, por favor, ¿me puede aclarar una duda? ¿El aumento salarial es solamente para el sueldo mínimo o es un aumento general de salario? Cómo no, mucho gusto, Maritza Rijo. Mire, el Código de Trabajo establece la obligación de revisión de salarios mínimos cada 2 años. Entonces, el Comité Nacional de Salario no tiene la competencia legal para revisar salario promedio, por ejemplo. Entonces, la decisión es respecto al salario mínimo. Dicho eso, Maritza, cuando el aumento del salario mínimo es importante, como es en esta oportunidad, y usted tiene un ingreso que no es el salario mínimo, pero es algo más, al aumentar el salario mínimo, eso crea una presión hacia el alza de todos los demás salarios que se encuentran por arriba, una especie de efecto dominó. Y es una de las razones más importantes por la cual en este proceso de negociación, en donde nos
fungimos como mediadores principalmente. Insistíamos en el proceso de lograr esa redistribución de la riqueza para que pueda el ciudadano, el dominicano, el trabajador, recibir también los beneficios no solamente de su labor, sino idealmente de las tasas de productividad de las empresas. Ok. Bueno, muchísimas gracias al señor ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, por, tenemos la primicia, porque es la Así primera intervención. es la primera intervención pública que tiene el ministro luego de haberse anunciado, ¿verdad? Este incremento del salario. Parte de la causa de que se cayera la llamada. Que tienen que revisar eso. Exacto. No, y Bueno, felicitarlo también a él y a su equipo por el logro, ¿verdad? Tan poco tiempo, que como señalaba Emily. Dice aquí un usuario de Twitter que usted ha sido un negociador fino, silente, pero eficiente. Muy importante. Muy buena descripción. Buena descripción. Muchas gracias. Un placer a ustedes. Bueno, seguimos en comunicación y a sus órdenes. El placer es nuestro. Bueno, lástima que quizás no pudiesen participar directamente en nuestros interactivos, pero quizás en otra ocasión. La Chapa, y le hacemos otra pausa. Vámonos, sí. La Super 7, la radio que marca tendencias.